Cuando decimos que los valores deben ser universalmente válidos, lo podemos graficar con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el valor de la lealtad. El valor de la lealtad es válido aquí, en nuestro medio, donde la familia está constituida por un hombre y una mujer y sus hijos. Pero en otras culturas, por ejemplo, en algunas culturas árabes, el padre de la casa tiene no una esposa, sino tiene varias, tiene un harén. Y entonces acá diríamos, ¿y cómo se aplica lo del el valor de la lealtad? Pues el valor de la lealtad se aplica también en esa situación extraña para nosotros, porque ese árabe tiene que ser fiel a su harén, a sus esposas, y no sacarles la vuelta con esposas de otro harén, ¿no? O sea, el valor tiene que ser universalmente válido. La tercera característica es que los principios morales tienen que estar expresados en términos positivos. En tiempo del pueblo hebreo, Moisés, cuando dictó los mandamientos de la ley, era muy drástico. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo históricamente fue muy rebelde, se rebeló a su divinidad, a Dios, a Jehová, a Yahvé. Se rebeló y entonces Dios le dictó a Moisés unas normas muy severas y todas eran negativas. No matarás, no robarás, no. Se supone que ya la cultura ha ido derivando y actualmente ya hemos madurado como cultura humana, y entonces hoy día tenemos que plantear los principios morales en términos positivos. En lugar de decir no robarás, diremos respetarás las cosas ajenas. En lugar de decir no matarás, lo formularemos diciendo respetarás la vida y la salud de tu prójimo, y así sucesivamente. La cuarta característica de los principios morales es que deben estar expresados en tus propias palabras. O sea, cada uno formula los principios morales de acuerdo a su propio lenguaje, a su propia manera de hablar. Podríamos poner algunos ejemplos de formulación de principios morales. Por ejemplo, debemos ser leales con la empresa en la que trabajamos, porque lógicamente nadie va a morder la mano que te da el pan. Respetar los límites de la autoridad. Hay personas que cuando adquieren algún nivel de estatus o de autoridad, abusan de esa autoridad y le sacan la vuelta a la empresa o presionan a sus trabajadores. Actuar siempre con honradez sería otro ejemplo de formulación de principios, y noten que siempre los formulamos en términos positivos. Respetar las cosas ajenas, ¿no? En el ejemplo que pusimos del cheque que íbamos a cobrar al banco, cuando nos daban por equivocación un billete de más, si yo tomo ese billete y me voy, estoy cometiendo un robo. Respetar las cosas ajenas, hay que devolver ese billete de más. Decir la verdad oportunamente a quien debe saberla, incluso en situaciones un poco especiales. Por ejemplo, cuando una persona es enfermo terminal, cuando los médicos decidieron que ya la ciencia no puede hacer nada más con este enfermo, a veces los parientes le dicen al médico, por favor, no se lo digan a él, vaya a estresarse, vaya a afectarle más. En realidad, estos parientes están cometiendo un error. El enfermo terminal tiene el derecho de saber que esa es su situación. ¿Por qué? Porque supongamos que este enfermo tiene una bronca con una persona y él quiere resolver eso antes de emprender el viaje sin retorno. Supongamos que es una persona creyente y quiere aliviar su alma con un sacerdote antes de emprender el viaje. O supongamos que quiere determinar cómo va a ser el reparto de la herencia que él deja. Fíjense cuántas circunstancias hacen que esta persona realmente conozca la situación. Por supuesto, hay que buscar quién se lo va a decir, cómo se lo va a decir y cómo lo prepararán para recibir
este tipo de información.